Polémicas declaraciones de Eduardo Pazmiño. ¿El gobierno de Lasso en conexión con el crimen organizado será verdad o será mentira? En una reciente entrevista concedida a Pichincha Universal, Ernesto Pazmiño, exdirector de Rehabilitación Social y ex defensor público del Ecuador, ha soltado una bomba informativa que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Según sus declaraciones, el actual gobierno de Guillermo Lasso estaría en estrecha colaboración con el crimen organizado, tanto dentro como fuera de las cárceles ecuatorianas. El gobierno de Lasso trabaja con el crimen organizado y eso está demostrado, tanto al interior de las cárceles como al exterior de las cárceles. Esta es una inseguridad y un escenario de riesgo y un escenario de miedo en la sociedad con objetivos políticos y adecuadamente preparados. Por lo tanto, lo que estamos viendo estos últimos días el incremento de la violencia, el incremento de los crímenes en las calles, los sicariatos y sobre todo la vergonzosa situación en las cárceles del país, evidencia de que estamos viviendo una precarización de la política penitenciaria en el Ecuador. ¿Qué significa esto? Que las instituciones públicas del Estado no tienen control en la cárcel. Está totalmente precarizada la situación carcelaria. Quienes controlan las cárceles es el crimen organizado, son los jefes de las bandas criminales, de las bandas narcodelictivas, y la evidencia es de que el señor Lasso nos presentó hace pocos días a un señor jefe de una banda totalmente esposado, amarrado, botado al suelo, boca abajo, anunciando de que ellos tienen el control de las cárceles. No, pasaron pocos días y la misma persona grabando videos, vemos noticias donde los guías penitenciarios están festejando, bailando, embriagándose con los propios presos, con los jefes de las bandas. Por lo tanto, yo veo de que todo esto es el escenario preparado. El objetivo político del gobierno está cumpliéndose, generar inseguridad para que la gente tenga temor y aparecer luego con políticas guerreristas. Ya vemos $1.000 millones que están comprando en tanquetas, en patrulleros, están incrementando el número de policías. Eso es bueno, sí, pero no es la única solución. La solución viene por otro lado. Y ahí vemos ahora dos candidatos finalistas para la presidencia del Ecuador, que tienen posiciones totalmente distintas en cuanto al manejo de cárceles y en cuanto al manejo de la inseguridad en el Ecuador. Hay dos visiones, no son dos personas las que están ahora de finalistas para la presidencia de la República. Son dos visiones diferentes de la sociedad, son dos visiones diferentes de cómo combatir la inseguridad, son dos visiones totalmente diferentes de cómo controlar la violencia en las cárceles. Estamos viviendo lo que yo vengo llamando una necropolítica de las cárceles. Las masacres son preparadas, igual son un objetivo político del gobierno las masacres, porque hay una desaparición social preparada. Es decir, las mafias se organizan allá adentro, no el Estado, no la policía, entre ellos se autoeliminan, entre ellos se matan, y por lo tanto hay una eliminación social preparada como un objetivo político. Por lo tanto, en conclusión, en esta pregunta que usted me hace, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué puede hacer el Estado? Bueno, lo que vemos es de aquí de que hay una intervención directa del Estado permitiendo que estas circunstancias vayan sucediendo. Hay una intervención directa del Estado porque trabaja el gobierno de Lasso de la mano con el crimen organizado. Por lo tanto, lo que está sucediendo al gobierno no le debe sorprender. Aparecerá ya un poco asustado por ahí, tratando de mentirnos nuevamente que va a hacer cosas, pero no, seguirán preparando estos escenarios donde los jefes de las mafias sean los jefes de las cárceles, los que dirijan las cárceles. La política penitenciaria se ha restringido a una sola actividad: dar café, almuerzo y merienda a los presos. No hay nada más. Los presos son los que gobiernan y los que dirigen la política penitenciaria al interior de los centros y los reclusorios y las prisiones en el Ecuador. Es que estas graves acusaciones provienen de alguien que conoce bien el sistema carcelario del país
y los entresijos de la justicia ecuatoriana. Pazmiño, durante su gestión en la Dirección de Rehabilitación Social y como defensor público, tuvo acceso directo a la realidad de las prisiones y la situación de los derechos humanos en estos recintos. Y aunque no ofreció pruebas concretas durante la entrevista, Pazmiño instó a las autoridades y a los organismos de control a investigar a fondo las posibles conexiones y complicidades entre figuras del gobierno actual y precisamente el mundo del crimen. En resumen, hasta el momento la administración Lasso no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a las acusaciones de Pazmiño. Sin embargo, es previsible que en los próximos días se desate un intenso debate político y mediático en torno a esta polémica. La presión está puesta sobre el gobierno para responder tales aseveraciones y demostrar su compromiso con la legalidad y la seguridad ciudadana. El Bambán Hurtado se une a la Revolución Ciudadana, deporte y equidad social en su visión para Ecuador. El Bambán Hurtado, y quiero mandarles un gran saludo y un gran mensaje a todos los jóvenes que están apoyando este proceso como lo estoy apoyando yo. Tenemos que ser inteligentes a la hora de tomar la decisión del voto, sabiendo el país que tenemos. Tenemos que recuperar la patria. Ustedes como jóvenes, nosotros como deportistas, y que todos tenemos que pensar en esta nueva generación, en los niños, en los jóvenes, en los adultos mayores, en los niños que tienen discapacidad, en la gente que es normal, común y corriente, porque es momento de recuperar el país. No podemos equivocarnos. Ya hemos pasado llevamos para 8 años con un país nefasto, un país sin desarrollo, sin evolución. Mira el país que tenemos, de inseguridad. No podemos salir tranquilos a la calle porque no sabemos si salimos o podemos volver a nuestros hogares. Así que mucha inteligencia, hay que elegir bien el voto. Ustedes saben cuál es la solución, Luisa, presidenta, para poder recuperar la patria y poder tener mejores días, ¿ok? Gracias, mamá. La cancha política acaba de recibir a un nuevo jugador, Agustín Bambán Hurtado, exfutbolista ecuatoriano y figura icónica que representó a Ecuador en la Copa del Mundo. Ha decidido unir fuerzas con los jóvenes de la Revolución Ciudadana, con la firme creencia de que el deporte puede ser una herramienta transformadora. Hurtado se ha propuesto colaborar activamente en la construcción de un Ecuador más justo y deportivo junto a Luisa González. Para eso lo está apoyando totalmente. En un evento reciente donde compartió escenario con renombrados futbolistas del país, Bambán fue presentado como uno de los embajadores del cambio. Durante su intervención, Hurtado no dudó en mostrar su respaldo a Luisa González y al movimiento Revolución Ciudadana, subrayando la necesidad imperativa de construir un país más seguro y con equidad social. Nosotros como deportistas, y que todos tenemos que pensar en esta nueva generación, en los niños, en los jóvenes, en los adultos mayores, en los niños que tienen discapacidad, en la gente que es normal, común y corriente, porque es momento de recuperar el país. No podemos equivocarnos. Ya hemos pasado llevamos para 8 años con un país nefasto, un país sin desarrollo, sin evolución. Mira el país que tenemos, de inseguridad. No podemos salir tranquilos a la calle porque no sabemos si salimos o podemos volver a nuestros hogares. Así que mucha inteligencia, hay que elegir bien el voto. Ustedes saben cuál es la solución, Luisa, presidenta, para poder recuperar la patria y poder tener mejores días, ¿ok? Gracias, mamá. El deporte tiene el poder de unirnos, de enseñarnos disciplina y valores, pero necesitamos que el país entero, escuchen bien esto, respalde la visión de Hurtado para que cada niño y joven pueda soñar con un futuro brillante en y fuera de las canchas, expresó el mundialista. Este nuevo rol de Hurtado, más allá de los campos del fútbol,
refuerza la idea de que los deportistas tienen un papel crucial en la formación y dirección del país. Su experiencia y liderazgo pueden inspirar a muchas generaciones a trabajar por un Ecuador en el que todos tengan las mismas oportunidades. En resumen, mientras las voces críticas y favorables se hacen escuchar, una cosa es clara. El compromiso de figuras como Bambán Hurtado puede ser un impulso significativo para el proyecto que busca la Revolución Ciudadana con Luisa González. El tiempo dirá si esta fusión entre política y deporte logra el cambio anhelado. Pero lo más importante es ese respaldo que le han dado a nuestra querida futura presidenta, Luisa González. Verónica Saraos dice en The News, su medio digital, que la muerte de Fernando Villavicencio ha sido politizada. En una reciente entrevista exclusiva con el medio digital The News, Verónica Saraos, viuda de Fernando Villavicencio, ha sacado a la luz controversiales detalles y perspectivas sobre la muerte de su esposo, evento que ha conmocionado al país. Más bien yo quisiera preguntarle al general Carrillo por qué cuando fue a rendir su versión no dio todos los elementos que está nombrando ahora, todas estas pruebas que dice pedir a la Fiscalía y a la Comandancia General de Policía. Cuando le llamaron a dar su versión dijo que no sabía nada. Entonces me extraña ahora que él esté esa fue la declaración de Patricio Carrillo, se limitó a decir que no sabía nada, es decir, lo que está haciendo ahorita es político. Totalmente, están politizando el caso de mi esposo. Lamentablemente estos asambleístas que han sido electos todavía no están posesionados, entonces no tienen todavía la solvencia de exigirle a la Fiscalía o a la Comandancia que les entregue información, porque simplemente no son asambleístas posesionados. No pueden pedir información entonces aún. Pero en el caso de ustedes que están liderando el tema de la defensa, ¿han hecho requerimientos de información que podrían coadyuvar o al menos tener una hipótesis de qué pasó alrededor de Fernando? Y nosotros hemos solicitado todas las diligencias necesarias en el caso y todos los documentos que han sido entregados de parte del Estado y de parte de la policía están dentro del expediente que todavía está en fase de instrucción fiscal. Es decir, esto no puede tener acceso todo el mundo, porque todo el mundo quiere hacer show mediático del asesinato de Fernando. Bien, Verónica, al respecto de las pericias sobre el celular del presunto criminal material de Fernando, ¿se tiene información al respecto de cuál pudo ser el móvil? ¿Quién fue el autor intelectual que le habría ordenado a esta persona llegar al Ecuador y luego consumar este hecho atroz? A ver, esta parte es importante aclararla. El teléfono de este señor que cayó muerto el día que asesinaron a mi esposo ya fue explotado, la información ya reposa en los expedientes, pero él no vino exclusivamente de Colombia acá, ellos ya operaban en el Ecuador, de hecho participaron en algunos crímenes de sicariato meses atrás, ellos no fueron traídos exclusivamente para este trabajo. Ahora, de la información que se posee, entonces la orden habría venido desde algún tipo de GDO desde el Ecuador. Todavía no podemos tener la certeza de saber quién o quiénes estaban involucrados intelectualmente en el asesinato de Fernando, porque Fernando viene de un proceso de más de 14 años denunciando actos de corrupción a todos estos gobiernos que estuvieron años atrás. Entonces, Fernando tiene muchos enemigos políticos que a cada uno de ellos, de una u otra forma, su muerte les ha beneficiado, porque ya no hay esta persona crítica que les siga denunciando cuando comiencen a hacer actos de corrupción. Cuando yo digo, no solo asesinaron a un candidato a la presidencia, sino que mataron a aquella voz que denunciaba la corrupción en este país. Ahora, Verónica, en relación al celular del propio Fernando Villavicencio, ¿qué se sabe? Porque se levantó varias hipótesis, sospechas al respecto de que este elemento de convicción no reposaba como parte de las pruebas. Es que Fernando es la víctima aquí.
Fernando no está siendo investigado, por lo tanto, su teléfono privado no es parte de la investigación. Las personas que han querido poner el tema del teléfono como un tema primordial en el proceso investigativo solamente quieren saber qué estaba investigando Fernando, pero para enterarse de esto van a tener que esperar que sus investigaciones salgan a la luz. Es decir, de momento no se ha procedido a explotar ese recurso, el celular de Fernando. Como digo, el teléfono no es el arma homicida, el teléfono es su teléfono personal que no está siendo investigado porque... Zarauz indicó con firmeza que algunos de los detenidos vinculados al caso ya tenían operaciones en Ecuador antes de la tragedia que hubo con la pérdida de Villavicencio. Esta revelación añade complejidad a un caso que, según ella, ha sido prácticamente aprovechado por distintas esferas políticas inapropiadamente. Han politizado la muerte de Fernando, declaró con evidente dolor. Otra vez digo, Fernando es la víctima de asesinato. Fernando no es el sujeto a investigar, ni su teléfono tampoco. Verónica, en las últimas conversaciones o comunicaciones que usted estableció con Fernando, él había referido de algún tipo de amenaza en particular. Sabemos que hay muchas, él mismo lo había dicho en el acontecer público, pero antes de que esto se produjera, ¿hubo algún elemento que usted le llamaba más la atención o le preocupaba? A esta situación, ya de por sí complicada, Verónica añade otra preocupación: la presencia de personas no autorizadas que, según indica, se han infiltrado en la investigación. Hay gente extraña al caso que está interviniendo, realizando investigaciones sin tener autorización correspondiente, aseguró Zarauz. Bueno, Fernando puso una denuncia en la Fiscalía General en el mes de abril contra 5 asambleístas, cuando él todavía era asambleísta, por intimidación, porque a sus oídos llegaron comentarios de que estas personas que están siendo investigadas ahora habrían de asociarse de alguna forma para contratar sicarios contra él y contra nosotros, su familia. Entonces, en ese sentido fue que Fernando puso la denuncia de intimidación en la fiscalía, y resulta que Fernando muere asesinado por sicarios. Durante la entrevista, Verónica también hizo mención del celular de Fernando Villavicencio, dispositivo que ha sido objeto de interés mediático y público. En tono personal y conmovido, recalcó que ese celular contiene información íntima y personal, haciendo un llamado al respeto y a la privacidad en medio de la vorágine informativa. Ahora, la línea de investigación lleva a un operativo realizado en Cotopaxi en donde se vinculan a otras personas, entre ellas a una mujer supuestamente vinculada con la maquinación de este asesinato. ¿Usted posee información al respecto de que efectivamente esto está vinculado? Estas personas que fueron capturadas últimamente y que han sido puestas a órdenes de la justicia estaban ya siendo parte de unas investigaciones que llevaba a cabo la policía anteriormente. Todos estos vínculos que llevan acá solamente nos hacen ver que las personas que están detenidas son los ejecutores, los autores materiales. Esta gente son sicarios, su negocio es el sicariato, la extorsión, los secuestros. A eso se dedican. Alguien contrató a estas personas. Lo que debemos estar exigiendo es saber quiénes contrataron a estas personas. En resumen, la intervención de Zarauz en The News reafirma la necesidad de una investigación transparente, justa y alejada de intereses políticos. Su voz clama por justicia, respeto y la memoria intacta de Fernando Villavicencio. Luisa González responde a las acusaciones de Daniel Noboa sobre el debate presidencial. Un giro inesperado de la campaña electoral en Ecuador. El candidato presidencial Daniel Noboa ha acusado a su contrincante Luisa González de llevar un gilet al próximo debate presidencial. Sin embargo, González ha respondido con firmeza a estas afirmaciones. Seguramente en el debate, pues hasta
hasta una gileda de llevar la otra candidata, a ver cómo me va rapando por ahí. Yo capaz le llevo un ramo de flores. En una reciente entrevista, Noboa fue cuestionado sobre su preparación para el debate presidencial y sus declaraciones han causado revuelo. La agresiva va a ser agresiva, va a ser mi contrincante, que va a querer aruñar y queriendo subir ella y bajarme a mí, afirmó Noboa. Además expresó la necesidad de mantener la paciencia, ya que considera que el futuro de Ecuador depende en gran medida de su desempeño en el debate. ¿Ya está listo para el debate, Daniel? ¿Está preparándose? Sí, nos estamos preparando bien. ¿Agresivamente? No. ¿Técnicamente? No hay que ser agresivo. La agresiva yo creo que va a ser mi contrincante, porque va a venir queriendo aruñar y queriendo subir ella y bajarme a mí. Entonces yo tengo que llenarme de paciencia, porque de mi autocontrol depende el futuro de la democracia en el Ecuador. Estas declaraciones intrigantes han llevado a la especulación en el panorama político ecuatoriano. La sugerencia de que González llevaría una gilet al debate ha generado preguntas sobre las intenciones y estrategias para el enfrentamiento presidencial. En respuesta a estas acusaciones, Luisa González ha salido al paso para aclarar su posición. No necesito llevar un gilet en el próximo debate. Mi única arma serán las propuestas para un país más justo y seguro, afirmó González con determinación. Con la trágica violencia que enfrentamos, incluido el asesinato de un candidato a la presidencia, cualquier alusión a armas o agresión no es solo irresponsable, sino que es peligrosa. No necesito llevar un gilet. Las ideas claras y el amor por el Ecuador son mi propuesta. Superaremos el odio y el miedo cuando antepongamos el amor y la esperanza. Por el bien de todos, Ecuador vencerá. La campaña presidencial ecuatoriana ha estado marcada por un intenso debate de ideas y propuestas para abordar los desafíos que enfrenta el país. Los candidatos han buscado destacar sus planes para mejorar la economía, la salud, la educación y otros temas cruciales para los votantes ecuatorianos. Las declaraciones de Daniel Noboa y la respuesta de Luisa González subrayan la importancia del próximo debate presidencial como un escenario clave para los candidatos que presenten sus visiones y estrategias a los ciudadanos. Los votantes ecuatorianos estarán atentos a cómo los candidatos abordan estos temas y si logran persuadirlos con sus propuestas y argumentos. En conclusión, el debate presidencial promete ser un evento crucial en la carrera electoral ecuatoriana y las declaraciones recientes han agregado un elemento de intriga adicional a esta contienda. Los ciudadanos estarán observando de cerca para evaluar quién ofrece las soluciones más sólidas a los desafíos del país y cuál de los candidatos logra destacar en este importante escenario. UNE Nacional se movilizará en protesta contra las reformas a las finanzas públicas de Lasso. El martes 26 de septiembre, la Unión Nacional de Educadores, UNE, ha convocado a una movilización masiva en todo el país en señal de protesta contra el decreto ley de reformas a las finanzas públicas propuesto por el presidente Guillermo Lasso. Este anuncio ha generado un amplio debate y expectación en la sociedad ecuatoriana. El día 26 vamos nosotros a movilizarnos junto con el sector estudiantil, junto con las organizaciones sociales, sindicales, con los obreros, con las amas de casa, con los maestros, con hombres del campo y la ciudad que se ven afectados por este decreto. Nos vamos a movilizar a la Corte Constitucional para exigir a los 9 jueces que actúen en derecho, porque este decreto ley es totalmente inconstitucional. Lo haremos en la provincia de Guayas, en la provincia de Azuay, en la provincia de Pichincha. En el caso de la provincia de Pichincha será a las 10 de la mañana y nos vamos a dirigir hacia la Corte Constitucional. Entonces, advertidos los 9 jueces de la Corte Constitucional, sobre todo en materia de educación, les recordamos que
La Ley Orgánica de Educación fue ratificada por los 9 jueces como constitucional y no se pueden ir contra el artículo 20 que dice que el presupuesto para educación tiene que ser progresivo e irreductible. Por lo tanto, hacemos un llamado a los profesionales, hacemos un llamado a los padres de familia, al magisterio, a defender el presente y el futuro de nuestros hijos. Decimos el adagio popular que la única herencia que les podemos dejar a nuestros hijos es la educación, pues que esa educación sea de calidad. Y para que sea de calidad, unidos, unificados, este 26 de septiembre estaremos exigiendo a la Corte que no dé paso a este decreto. La movilización planeada para el martes 26 de septiembre busca expresar estas preocupaciones de manera enérgica y pacífica. Se espera que miles de estudiantes se unan a las protestas en diferentes ciudades del país, incluyendo la capital, Quito y otras áreas urbanas importantes. La Unión Nacional de Educadores ha hecho un llamado a la unidad de todos los sectores de la sociedad que se oponen a estas reformas, buscando crear una coalición amplia de apoyo, y además han indicado que buscarán diálogo con el gobierno para expresar sus preocupaciones y solicitar cambios en el decreto. En conclusión, la protesta del martes se anticipa como un momento clave en el debate sobre las reformas a las finanzas públicas en Ecuador. Y se espera que atraiga la atención tanto a nivel nacional como internacional. La comunidad global estará atenta a cómo se desarrollarán estos eventos y cuál será el resultado de las controversias entre el gobierno y los manifestantes. Ángel Tipantúñez alerta sobre propuesta de privatización de la seguridad social por parte del binomio de Daniel Noboa. Ángel Tipantúñez, una figura influyente en las redes sociales y defensor de los derechos de los campesinos, ha generado controversia al expresar sus preocupaciones sobre las propuestas del binomio presidencial de Daniel Noboa y Verónica Abad. En sus redes sociales, Tipantúñez afirmó que esta fórmula busca privatizar la seguridad social, lo que podría tener un impacto negativo en el seguro social campesino. Atención, pongan mucha atención. El seguro social campesino del IES está en alto riesgo de desaparecer con el binomio de ADN Daniel Noboa y Verónica Abad. Sí, tenemos que privatizar un seguro social para que la salud sea privada para los ecuatorianos. Estimados compañeros y compañeras, afiliados, jubilados, pescadores artesanales y demás beneficiarios del programa especial llamado Seguro Social Campesino del país, me dirijo a ustedes para decirles que la señora Verónica Abad, candidata a la vicepresidencia de la República con señor Daniel Noboa por ADN, ha dicho con absoluta claridad que van a privatizar la seguridad social para que la salud sea privado para los ecuatorianos. Sí, tenemos que privatizar un seguro social para que la salud sea privada para los ecuatorianos, para los que no tienen o son pobres. El Seguro Social Campesino, creado en el año de 1968 como parte del IES, ha sufrido múltiples ataques por parte de los gobiernos neoliberales, para lo cual señalo algunos de ellos como ejemplo. El 26 de noviembre del año de 1995, el gobierno neoliberal de Sixto Durán Ballén impulsó una consulta popular con 11 preguntas. De entre ellos, la pregunta número 2 era dirigido para privatizar la seguridad social, en la que los ecuatorianos tenían que ir a las urnas a votar por el sí o por el no. Con la lucha de las organizaciones de los asegurados y de los trabajadores, fue derrotado en las urnas aquel intento de privatizar la seguridad social, donde el no ganó con más de 60% de votos y el sí fue derrotado con el 39% de votos. De esta manera se defendió y se estableció que el Seguro Social Campesino esté garantizado en la Ley de Seguridad Social de aquel entonces. En la Asamblea Constituyente del año de 1998, también existieron pretensiones de privatizar la seguridad social, donde el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, hoy Movimiento Creo de Guillermo Lasso, hicieron mayoría absoluta, denominada la aplanadora. De la misma manera, con la movilización de las organizaciones de asegurados y trabajadores,
se pudo impedir la privatización de la seguridad social y se garantizó particularmente al Seguro Social Campesino que tenga rango constitucional, tal como disponía en el artículo 60 de aquella Constitución. Pero ya en la Asamblea Constituyente de Montecristi, el escenario político fue diferente, por lo que el artículo 373 de la Constitución de 2008 dispuso que el Seguro Social Campesino, que forma parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, será un régimen especial del seguro universal obligatorio para proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal. Se financiará con el aporte solidario de las personas aseguradas y empleadoras del Sistema Nacional de Seguridad Social. Es decir, los trabajadores del sector público y privado son los que aportan de forma solidaria una parte de su sueldo mensual para los afiliados, jubilados, pescadores artesanales y demás beneficiarios de este programa especial llamado Seguro Social Campesino, a través del IES. Cuando Daniel Noboa llegue a la presidencia de la República, ¿podrá privatizar la seguridad social? Sí, porque él es la continuación de los nefastos gobiernos como Lenín Moreno y Guillermo Lasso, quienes han atropellado a la Constitución y a las leyes y han hecho lo que le da la gana con el país. Lo privatizarán de forma ilegal e inconstitucional. Así terminarán privatizando la seguridad social. Entonces, cuando privatice la seguridad social, el Seguro Social Campesino desaparecerá de forma automática. Y los más de 1.200.000 beneficiarios de este programa especial llamado Seguro Social Campesino quedaremos totalmente desprotegidos, desamparados y sin este derecho a la seguridad social. Este es el nivel de gravedad que viene con Daniel Noboa. Por eso es necesario que los votos de los asegurados al Seguro General, al Seguro Social Campesino, no vayan a apoyar a la privatización de la seguridad social. Estos votos deben dirigirse a apoyar a Luisa González, quien en vez de privatizar la seguridad social, va a fortalecer a la seguridad social, particularmente al Seguro Social Campesino. Por lo que hago un llamado a todos los compañeros y compañeras afiliados a este programa especial llamado Seguro Social Campesino, sin excepción, a que todos, el 15 de octubre, vayamos a votar por Luisa González de la lista 5 de la Revolución Ciudadana. En su mensaje, Timpatuña advirtió sobre la gravedad de esta supuesta propuesta y llamó a la movilización de los afiliados al Seguro General para que se unan al Seguro Social Campesino en la segunda vuelta electoral y voten por la candidatura de Luisa González, argumentando que ella fortalecerá la seguridad social. En conclusión, las afirmaciones de Timpatuña han generado un intenso debate en la esfera política ecuatoriana, ya que la seguridad social es un tema crucial y delicado que afecta a millones de ecuatorianos. La privatización de servicios de salud y seguridad social es un tema altamente polémico en muchos países, ya que plantea preguntas sobre el acceso a la atención médica y los beneficios para diferentes grupos de la sociedad. El binomio presidencial de Daniel Noboa y Verónica Abad no ha emitido una respuesta pública directa a las acusaciones de Timpatuña, lo que ha llevado a un aumento en la especulación y el interés de conocer sus planes con respecto a la seguridad social. Augusto Tandazo advierte sobre la propuesta de fusionar CENESID y Ministerio de Salud. El Ecuador corre un riesgo serio, dice. El reconocido político y experto Augusto Tandazo ha levantado la voz en medio de un debate político candente en Ecuador al expresar su preocupación sobre la propuesta de fusionar la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, con el Ministerio de Salud. Sus comentarios cargados de analogías advierten sobre las posibles consecuencias en esta medida. Entonces decir, por ejemplo, que el CENESID, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que se debe eliminar y volver la parte, o sea, una parte minúscula del Ministerio de Salud. Pueblo ecuatoriano, si tú no entiendes que estás entregando el Ecuador a una cabra y que una cabra en una cristalería no va a dejar un cristal roto, si no entiendes eso y votas, entonces no te quejes después.
porque se puede dar lo que dijo Winston Churchill: los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Yo ponía en las redes sociales lo siguiente, haciendo una comparación entre salud y educación. Es como si al Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, el INDOT que se conoce, se pretende eliminarlo, lo cual sería una torpeza, volverlo parte del Ministerio de Educación. O sea, en el Ministerio de Educación tratando temas de órganos, tejidos y células. O sea, el hombre no tiene la menor idea ni siquiera de cómo funciona el Estado, sino de la especificación y la especialidad que tienen los diferentes instituciones que integran el Estado, los ministerios, incluso las empresas públicas, las instituciones públicas, para atender determinados temas. Entonces, estamos en un peligro de entregarle el poder a una persona que no tiene la menor idea de cómo funciona el Estado y que lo único que exhibe es una figura que la quiere vender como la típica figura del hombre joven, que él no es tampoco joven, dicho sea de paso. ¿Por qué no es joven? Porque la ley de la juventud, que es, vuelvo a repetir, es una ley en el Ecuador. O sea, no es un tema de discusión, porque puede aparecer alguien diciendo, no, doctor, pero es que verá que no es así. La ley de la juventud dice que el joven oscila entre los 18 y 29 años de edad. Y él no es joven. Él ya no es joven, primero. Entonces no puede venderle la idea, yo soy joven y estoy con ustedes. Él no es joven, comenzando por allí. Tandazo en sus declaraciones ha sido enfático en comparar la fusión de CENESID con el Ministerio de Salud, con entregar al Ecuador una cabra en una cristalería. Esta metáfora gráfica sugiere que tal fusión podría tener efectos perjudiciales en la gestión de la educación superior y la promoción de la ciencia y la tecnología en el país. El experto también ha subrayado la importancia de comprender las implicaciones en estas decisiones antes de votar en apoyo o en contra de ellas. Advirtió que aquellos que no comprenden la situación y votan sin informe podrían lamentar sus elecciones en el futuro. En conclusión, los críticos como Tandazo temen que una fusión de este tipo pueda llevar a la dilución de los esfuerzos y la atención que se necesita en ambos campos. La educación superior y la promoción de la ciencia y la tecnología son aspectos claves para el desarrollo a largo plazo de cualquier país. Las declaraciones de Augusto Tandazo han avivado el debate sobre la propuesta y han llamado la atención de la opinión pública sobre la importancia de analizar debidamente las implicaciones de las decisiones políticas y de las propuestas que hacen el señor Noboa y su candidata a la vicepresidencia. Ya basta, país. Ya basta. Las inconsistencias en las declaraciones de Noboa. ¿Indicio de mentira? En la era digital en la que nos encontramos, las redes sociales se han convertido en una fuente inagotable de opiniones, análisis y críticas. El último en generar polémica ha sido el analista abogado conocido en TikTok como @abogadosergio.es. En uno de sus videos, él destaca la importancia de la coherencia al momento de ofrecer respuestas de entrevistas públicas, poniendo el foco en las incongruencias como posible indicativo de mentiras. ¿Cómo saber si una persona te está mintiendo? Simple, pregúntale la misma pregunta 2 veces. Si cambia la respuesta, es porque te está mintiendo. En este video, nuestro querido Novita está en una entrevista. Obviamente, parte de su plan de gobierno es una consulta popular, que básicamente no es otra cosa que ganar tiempo porque sabe que no va a poder resolver las cosas que está proponiendo en su campaña, entonces te va a llevar una consulta popular, con lo cual ganaría 6 meses sin hacer nada y diciéndote que es culpa de la consulta popular, algo que intentó Lasso y no le salió. Y si no queremos entender que proponer una consulta popular no es otra cosa que decirte, pana, no sé lo que voy a llegar a hacer al gobierno, pero necesito 6 meses para perder el tiempo en una consulta popular y echarle la culpa a esta de si las cosas salen o no salen. Si no te gusta entender eso, perfecto, vamos a la consulta popular. Entonces, dentro de su plan de gobierno lo propone. ¿Y qué pasa? En esta entrevista puntual le dicen, Daniel,
cuáles van a ser las preguntas, sobre qué van a ser las preguntas de tu consulta popular, y el pana responde A, B y C. Posteriormente le vuelven a preguntar lo mismo y como se olvidó de lo que está diciendo, porque obviamente se lo está inventando para poder salir del paso, dice la primera, seguridad, obvio, siempre lo vas a repetir, y dice 2 y 3, dos respuestas completamente diferentes a la primera parte del video. ¿Ok? Por eso digo, si quieres saber si alguien te está mintiendo, hazle la misma pregunta. Si te cambia la respuesta, te está mintiendo. Y para los que dicen, ¿por qué no pones el video original? Mis queridos amigos, esta opción de TikTok se llama pegar y te da 5 segundos. Pero el video queda ahí para que ustedes puedan subrayado que el video original, para que puedan verlo completo y ver que son sus propias palabras y ver cómo fue la entrevista. Así también sacar sus conclusiones. Pero repito, si una persona te está inventando propuestas, no tiene claro lo que va a hacer en una consulta popular que él mismo está proponiendo, ¿qué te hace pensar que va a poder solucionar los problemas del país? O mejor aún, ¿qué te hace pensar que una persona que está proponiendo perder el tiempo en una consulta popular 6 meses es lo indicado para Ecuador? Cuando estamos en un momento donde necesitamos a alguien que solucione, no alguien que venga a perder el tiempo. Cuando tenemos urgencias como la seguridad, salud y demás, no una persona que venga a improvisar. Pero sin embargo te está diciendo de frente, vamos a perder el tiempo unos 6 mesecitos con la consulta popular. Y tú con la novelería. Así que mis queridos amigos y amigas, hasta acá puedo leer a 1 año y medio más del país que tenemos. Hasta acá puedo leer a 1 año y medio más de improvisación. Un candidato que no conoce sus propuestas. Un candidato que te está mintiendo en la cara. Pero sin embargo, eso es lo que la novelería puede causar. Junto a Novita y las propuestas de Doraemon, que cada vez queda más claro, son una mentira, improvisación y más de lo mismo. Soy Sergio. Tomando como ejemplo a Daniel Noboa, candidato a la presidencia de la República, el abogado Sergio recuerda una entrevista específica en la que el político dio 3 respuestas que, según el analista, resultaron ser incoherentes en una revisión posterior. Cuando alguien miente, es difícil que mantenga la consistencia en sus respuestas. Las preguntas son una herramienta poderosa para desenmascarar estas incoherencias, comentó el abogado en su video. Esta afirmación, aunque no es nueva, gana relevancia en el contexto electoral, donde la credibilidad es una moneda de cambio fundamental. La idea de que las personas que no son veraces cambian sus respuestas al ser interrogadas nuevamente no es exclusiva del abogado Sergio C. Profesionales en el campo de la psicología y criminología han destacado que el cerebro humano, al fabricar una historia, tiende a no recordarla con la misma precisión que un hecho real vivido. Esto puede llevar a incongruencias al volver a relatarlo. Si bien es necesario mencionar que no siempre una inconsistencia indica una mentira directa, sí puede ser un llamado a la reflexión y a la necesidad de mayor transparencia en las declaraciones públicas. En el fragor de la campaña electoral, las declaraciones rápidas y bajo presión pueden dar pie a errores. Sin embargo, es tarea de los candidatos asegurarse de ofrecer la verdad a sus electores. En resumen, el video del abogado Sergio C. ha abierto el debate en las redes sobre la sinceridad del candidato Noboa y la responsabilidad de los ciudadanos de estar informados y ser críticos con la información que consumen. Hasta el momento, Daniel Noboa no ha mencionado ni emitido una respuesta sobre el análisis del abogado. La pelota queda en el campo. Veamos qué pasa.